Buenos días a todos. Tengo que decir poquitas cosas, pero me las he apuntado para que no se me olviden, ¿no? Quiero confesaros algo. Cuando en la crisis del 2008 todo se cayó abajo, sobre todo pues los bancos dejaron de prestar dinero, las empresas se vieron abocadas al fracaso porque el consumo se redujo y dejaron de haber proyectos e ilusiones. Y sobre todo proyectos de obra. Cuando dejaron de haber proyectos de obra, yo pensaba en nosotros, en los arquitectos, y decía, bueno, ¿ahora qué pasa con los arquitectos? Durante demasiados años no veíamos el final del túnel. Hicisteis lo imposible por sobrevivir, fieles a vuestra profesión. ¿Qué pasó por su peor momento? Por lo menos hubo un premio. El premio por todo esto ha sido una inmensidad de nuevas normativas, una burocracia indigesta y sin descansar un minuto os habéis tenido que reciclar continuamente adaptándoos a las imparables tecnologías. Dice el diccionario que resiliencia es la capacidad de los seres humanos a adaptarse a las situaciones adversas. Si yo tuviera que identificar un colectivo resiliente, os identificaría a vosotros sin duda. Os quiero dar las gracias por haber seguido en vuestra profesión. Sois imprescindibles para que este sector siga funcionando. Dicho esto, os agradezco mucho vuestra asistencia y la verdad que me alegra muchísimo estar entre tantos aquí. Tanto Porcelanosa como Aura Más queremos colaborar con vosotros. Queremos ayudaros a encontrar la combinación de producto que agraden a vuestro cliente y también a vosotros. Queremos fundir vuestro diseño con nuestros productos y ayudaros a materializar vuestro proyecto. Queremos trabajar con vosotros y adaptarnos al presupuesto. Tanto Porcelanosa como Aura Más deseamos que esta relación sea fructífera y sostenible en el tiempo para todos. Ahora, brevemente, os queremos hacer una presentación de lo que es Doble Cubierta y Aura Más. Empezamos por Doble Cubierta, que casi todos de vosotros ya conocéis a qué nos dedicamos. Uno de los temas que hacemos es el tema del desamiantado. Sabéis que el amianto es un producto cancerígeno, que os voy a contar, y las normativas que hay que seguir, pues nosotros estamos autorizados y es un tema que trabajamos entre otros. Aquí se ve desmontando una tubería. Esto es un colegio en Orihuela. He visto que había unos compañeros que son de Orihuela. Este colegio está allí en Orihuela. Lo desamiantamos y pusimos una cubierta nueva. Esto es una obra aquí en Alcoy, que también era una placa de fibrocemento y se puso un sándwich in situ. Esta obra está en Muro de Alcoy, aquí cerquita. Repetimos con la de Alcoy. También nos dedicamos al tema de patrimonio, hacemos algunas cosas. Esto es unas campanas que hemos restaurado hace poquito aquí en Cárcer. Hemos estado restaurando campanas, estamos en campanarios, en iglesias. Esto es un castillo en P3. Y tuvimos que hacer una excavación arqueológica, una bóveda de ladrillo, visto, y bueno, quedó muy chula. Esta obra está en Moraira. El compañero que la diseñó también está entre nosotros. Esto es en Crevillente, un acueducto que estaba que se caía y bueno, pues fuimos capaces de sostenerlo y de mantenerlo y quedó, la verdad, muy bien. Esto es la Cava de Agres. Esto es una fachada que también hacemos fachadas en Onteniente, estaba peligrosísima, era de mármol y bueno, se rehabilitó y quedó segura y duradera. Por esta obra que está en San Juan, SICA, en el año 2016, nos dio un premio a la mejor obra de rehabilitación de España. La verdad que fue muy curiosa porque la estructura de los balcones estaba fatal, se consiguió elevar los forjados en voladizo y recuperar la horizontalidad de los mismos. Fue curiosísimo y complicadísimo, pero lo hicimos y estábamos en plena crisis, volvemos al tema de la crisis y con muy poco dinero se hizo esta obra.
y toda la estructura de los voladizos se cuelga desde arriba de la cubierta. Esto es en Valencia, una antigua estación de tren, la Plaza de Zaragoza. Esto es un chalet, que bueno, la peculiaridad de esto es que patentamos un sistema para cubiertas que es mejor que otros para muchas cosas. Es una plancha de poliestireno con una lámina impermeable. Esto es una foto de Ibiza. Hicimos las cubiertas del Parador Nacional, que sigue sin abrirse, en la época de la crisis, que tuvimos que buscarnos las habichuelas por donde estuviera. Esto es una obra reciente en Javea, que utilizamos el sistema nuestro de doble cubierta, que es la plancha de poliestireno con una lámina adherida impermeable. Esto facilitó muchísimo la obra. Después de esto pusieron placas solares y no se rompió ni una sola teja y queda estanco y queda perfecto. Con varias tejas, varios sistemas. Bueno, el tema de patologías en cubiertas existe, que os voy a contar que no sepáis. Este colegio está en Benejama, se voló y se llenó todo el pueblo de fibra de vidrio, de chapas, de omegas. Hay que tener mucho cuidado. Esto falló simplemente por un tornillo, porque el tornillo no era el adecuado. Hay que cuidar mucho esos detalles. Nosotros los cuidamos mucho y intentamos colaborar mucho con vosotros, con los técnicos, para que todos esos detalles se cumplan. Por lo menos cuando estamos nosotros, esa es nuestra labor. Esto también es una obra curiosa en el Politécnico de Valencia, en el pabellón deportivo. Pues bueno, allí nos decían los de la universidad que era curioso que aquella obra tenían goteras desde el primer día. Eso es de premio. Lo cambiamos nosotros y ahora, pues bueno, están encantados porque ya no tienen problemas. Era de lo que se trataba la obra, ¿no? Y al final, todos son una serie de detalles constructivos que hay que trabajar en obra, que no siempre vienen dibujados por vosotros porque no se puede prever todo, pero después el constructor tiene que aportar su sabiduría o su buen hacer. Y bueno, la obra quedó genial, la verdad. Bueno, esto es más simple, ¿no? Es un trinquet que cambiamos los plásticos porque estaban hechos polvo, ¿no? Esto es una cubierta de TPO. El TPO es una lámina estupenda para cubiertas planas. Esto es una cubierta deck de un Lidl. Esto es un mercado también con TPO. Esto era una estafa que les hicieron a estas personas. Es un mercado enorme que todavía estamos trabajando allí después de 10 años. Hoy mismo estamos trabajando. Aquí les pusieron sobre la cubierta original, llegó algún iluminado y les dijo, no, esto con poliuretano se solventa. Llegó el tío del poliuretano, proyectó todo con poliuretano, después como el poliuretano no funcionaba, le proyectó poliurea, se gastaron 1 millón de euros y no les sirvió para nada. La solución era sencilla, había que arrancar todo, poner un polisulfianurato y poner un TPO. No ha dado ni un solo problema, tiene una garantía de 20 años, pero durará muchos más. Bueno, esto, volvemos al chalet antes de Javea. Estos son cubiertas planas con un sistema de morteros y láminas que funciona muy bien y nos permite, si hay una filtración, localizar dónde está la filtración exactamente. Niveles freáticos, pues también trabajamos el tema de los niveles freáticos, el tema de balsas, piscinas. Esta piscina, pues bueno, era para un arquitecto precisamente y nos pidió un color concreto. Es un mortero que utilizamos los que sois de aquí de Alcoy, conocéis en la piscina del Preventorio. Pues en esta piscina se hizo con un color. Este señor no quería ni un color ni otro, hicimos un híbrido y quedó súper contento. Bueno, y aquí esto sería el ejemplo de que doble cubierta y auramas, pues estamos muy compenetrados. Esto era una piscina con muchos problemas, la impermeabilizamos y después se revistió todo el chalet alrededor y la piscina con productos porcelanosa. Y quedó, la verdad, genial. Y ahora, sin más, os dejo con mi compañera Marta Esteve, que es diseñadora de interiores, ha estudiado aquí en Alcoy y os va a presentar un poco lo que hacemos en Auramas. Es la verdad.
Bueno, buenos días. Yo soy Marta, como os ha comentado Jorge. Lo que voy a presentar es la otra parte de nuestra empresa, la que llamamos Aura Más. Nos dedicamos sobre todo al tema de las reformas y a la venta de material tanto para las reformas como para construcción. Lo que os voy a presentar son varios de los proyectos que hemos realizado y, como veréis, pues bueno, empezamos siempre por el estado actual de la vivienda. Cuando vamos a visitarle, cuando el cliente, tanto el cliente como el técnico acompañado con él, nos enseña pues qué es lo que no le gusta de su vivienda, qué es lo que quiere cambiar y qué es lo que quiere conseguir. En este caso era una reforma de cocina y de baños de la vivienda, y tanto el cliente como el técnico lo que querían conseguir era abrir el espacio mucho más, aprovechar la zona del pasillo que teníamos justo detrás de la zona de bancada, eliminar esa parte del pasillo para acortarlo en la vivienda y, bueno, aprovechar todo el espacio que se quedaba ahora inutilizado. En un primer momento, pues bueno, no se tenían claros ni la distribución ni los materiales que querían utilizar, y lo que les ayuda mucho a los clientes es ver ya proyectado su proyecto, cómo va a quedar finalmente, tanto con los materiales que les gusta, viéndolo aquí ya en la exposición, como vemos con muestras, acompañado con el técnico, pues un poquito podemos orientarle lo que puede quedar bien en el diseño. Y esto es lo que le presentamos al cliente antes de empezar su reforma. La cocina ya, cómo va a quedar con los materiales que él ha elegido. Y bueno, estas son las imágenes finales de obra. Una vez ya montada la cocina, pues como veis es muy similar a lo que le presentamos en el render, y así ellos ya van sobre seguro y pueden estar seguros de que el resultado les va a gustar y es lo que ellos buscaban. Aquí lo que hicimos fue una isla central y aprovechamos para colocar un pie en diagonal para potenciar esa forma de la isla e iluminarlo también para que sea el centro de la estancia. Este segundo proyecto era una reforma integral de la vivienda. Pues como veis el estado era muy antiguo, querían convertirlo totalmente, es decir, eliminar todas las estancias que tenía. Aquí estuvimos muy acompañados y muy arropados por el técnico que llevaba esta obra, y junto con el cliente pues vinimos aquí a la tienda, tanto materiales que ellos ya tenían pensados con lo que nosotros podíamos ofrecerles, hicimos la combinación tanto para cocina como para los baños. Y al final, pues bueno, lo que le presentamos son imágenes del estado final de la reforma, ya con la cocina abierta, un poquito con la idea que ya traía plasmada pues del técnico y del proyecto que ellos ya tenían realizado. Pues siempre intentar ayudaros en lo que necesitéis con los materiales que les gusta al cliente, tanto a vosotros, pues poder plasmarlo y que el cliente quede seguro del resultado que va a quedar en su reforma. Tanto de la zona de la cocina, que quedaba abierta con una zona de península y barrita volada, como en la zona de los baños. ¿Vale? Y como vemos, pues bueno, las imágenes finales, como en el anterior, pues intentamos ajustarlo lo máximo a lo que hemos presentado en un primer momento en los renders de la reforma. En la zona de cocina abierta y equipada con electrodomésticos, y en la zona de baño ya amueblado, tanto con el mueble de lavabo como con el sanitario. Este es un piso muy pequeñito que está aquí en Alcoy, y el cliente desde un primer momento, tanto el cliente como el técnico, nos lo presentó como el Palomar. Era una vivienda muy, muy pequeñita, no llegaba a 50 metros, y al final, pues como en el anterior, teníamos que hacerla desde cero porque estaba en muy mal estado y la distribución no hacía ningún papel bueno en la vivienda. Lo que presentamos era una planta mucho más abierta, mucho más espaciosa, y para aprovechar al máximo, pues bueno, esos 46 metros que tenía la vivienda, aprovechar la zona de comedor-salón completamente abierta a la cocina e independizar una segunda zona un poco más privada que se quedaría con el dormitorio y el baño. Aquí vemos la imagen frontal, aprovechando toda esa iluminación que teníamos en la zona de fachada. Y lo mismo pues que en el anterior, intentar elegir aquí en nuestra exposición los materiales que más le gustaba tanto al cliente como al técnico, intentar amoldarnos siempre a vuestra idea y a lo que lo que nos digáis a nosotros, para poder plasmarlo lo mejor posible y que ya vean la reforma casi como si estuviera ya hecha, como si fuera una foto final. Esto pues es un poquito el proceso de lo que podemos hacer en obra, siempre teniendo en cuenta pues el aislamiento, que es muy importante sobre la vivienda, para ganar mucho más confort en la zona interior y que sea mucho más habitable. Al final esta vivienda en un principio casi no podías estar ahí porque estaba justo abajo de la cubierta y no podías estar allí.
Y bueno, un poquito pues las fotos finales de la zona del baño ya en proceso de montaje. Esto es otro proyecto que realizamos, en este caso era solo la reforma de la cocina. Esta era una cocina que sí que tenía bastante espacio en el interior, pero que no estaba bien aprovechada. Las bancadas estaban disociadas, no tenía una continuidad y no tenía casi almacenaje con todo el espacio que tenía en el interior. Aquí al final tenía una salida a terraza, tampoco aprovechaba mucho la iluminación, era un primer piso y quedaba un poquito oscuro. Y lo que intentamos siempre pues, es ganar iluminación al espacio. Esto es lo que le presentamos a la clienta. Intentar centrar la zona de cocina en el espacio central de la cocina con la zona de placa y luego enfrentar la zona de fregadero con las columnas. Como vemos aquí, también con una zona para comer en el interior de la cocina. Y bueno, este fue el resultado de toda la reforma, aprovechando, como os había comentado, la zona de salida de la terraza, que iluminaba mucho más el espacio y tenía mucha más iluminación natural. Y luego, por último, lo que os presentamos es una reforma de cocina y baño. En este caso, la clienta lo que nos transmitía es que no le gustaba la distribución de la cocina. Tenía la cocina en forma de L, no llegaba a aprovechar todo el espacio y el módulo central que teníamos en esta pared era la zona de baño, que sí que rompía un poquito la distribución de la cocina y no llegabas a ver la amplitud del espacio, sino que se cortaba la visión. Esto era la zona del baño. Al final la clienta quería un baño muy reducido de cortesía para tener solo únicamente el servicio y la verdad es que perdía mucho sitio en la zona de cocina. Lo que presentamos también junto al técnico, una vez ya deliberadas varias opciones y haciendo planimetrías diferentes, fue hacer un módulo de cocina en la parte derecha con la zona de península y poner una zona de columnas toda integrada para la zona de lavandería y limpieza, de forma que no vieras de forma directa esa zona que al final siempre queremos como ocultar. Una zona de despensa para tener el máximo almacenaje posible y luego el baño que quedaba mucho más reducido al final solo por tener el servicio. Esto sería la visión general de la cocina, que como veréis se asemeja mucho a una de las cocinas que tenemos aquí en nuestra exposición. Pues bueno, la clienta vino a elegir materiales y vio la cocina y se enamoró y lo que intentamos fue plasmar exactamente los materiales que tenemos aquí y la distribución aproximada para que viera la cocina que había visto ya aquí montada. Toda la zona de columnas que comentaba con la zona de lavandería. Y luego la distribución del baño, que al final era algo muy sencillo, muy liviano, para no recargar mucho el espacio, que era muy, muy pequeñito. Y bueno, estas serían las imágenes finales, pues como veis, muy similares a lo que presentamos en un principio, dándole un poquito de toque de color con las sillas en tapizado color verde, la bancada con la malla en mármol que le da mucha potencia y bueno, el color negro que también le da mucha personalidad. Y luego el baño, lo mismo, con el mueble suspendido y un azulejo muy clarito para darle un poquito de iluminación. Y bueno, con todo esto lo que queremos transmitiros es que siempre que necesitéis venir con el cliente a ver materiales, muestras o que hagamos alguna propuesta, estamos abiertos a ayudaros en lo que necesitéis y a presentaros pues imágenes y renders como lo que os he enseñado aquí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Alberto Mel y un poco en representación de Porcelanosa Alicante, en su nombre del gerente Pedro Riquelme, aquí presente, quería daros las gracias por estar aquí porque al final esto es posible a que Aura, Jorge en primera persona y todo su equipo, Beatriz, Marta, María Jesús, Iñaki, etcétera, etcétera, apostaron ya por 2022 en ser parte colaboradora de Grupo Porcelanosa y concretamente de Porcelanosa Alicante, ¿vale? Dicho esto, quería comentaros que por qué estamos aquí no es por otra cosa que porque desde 2022, si no recuerdo mal, desde el Colegio de Arquitectos en primera persona, don Emilio Viceno, presidente del Colegio de Arquitectos, y Diego, que nos ayuda mucho en todo esto, estamos haciendo en toda la provincia este tipo de encuentros en la que figuras de colegas vuestros de cierta referencia les invitamos a que efectivamente pues hablen de sus proyectos, de su vida, que de alguna manera pues para vosotros también es un reflejo, es un punto de mira, de referencia,
y esto lo venimos haciendo durante toda la provincia, bien sea en Orihuela, bien sea en el norte de la provincia. Y bueno, queremos seguir invitando y seguir haciendo esto, que si Dios quiere el próximo año podremos hacerlo con otros colegas vuestros si nos importa, ¿vale? Dicho esto, nada, invitaros a que disfrutéis de este momento y cualquier cosa pues nos tenéis a vuestra entera disposición. Y ya, si más demora, pues voy a dejaros pasar para que habléis un poquito más, contéis un poquito, ¿vale? Vale. Bueno, buen día a todos. Buenos días. Yo la verdad es que no me esperaba que viniera aquí tanta gente y gente tan ilustre como todos vosotros. Bueno, era bastante complicado presentar hoy obra reciente interesante, por aquello que decía Jordi, que hemos pasado a través de un túnel desde la crisis de aquel momento. Tengo que decirle a Jordi que la salida del túnel, en la salida del túnel está la intemperie y estamos casi sin ropa. Bueno, hacemos lo que podemos, no se acaba el asunto. Pica Arquitectura debería estar aquí representado por Dolores Moltó y Pablo Giner también. Loli está ahora monitorizándose, que seguramente dará luz a su niña en breve. Y Pablo pues tiene un lío en Barcelona que no ha podido venir. Así que me ha tocado a mí contar esta historia. Y lo difícil para mí es contar obra reciente que sea interesante y que además tenga productos de porcelanosa, que es un material de bastante calidad, pero también tiene su precio y, bueno, pues es difícil encontrar clientes que al final vosotros les convenzáis de que utilicen ese tipo de materiales, ¿no? Entonces voy a contar dos proyectos que están relacionados entre sí, que se ha utilizado mucho material de porcelanosa porque porcelanosa al cliente se lo metió en el bolsillo, a pesar de algunas discordancias. Es decir, cuando un cliente y un suministrador o un constructor se conchaban, pues el arquitecto tiene dificultades en mantener su dignidad, ¿eh? Entonces hay algunas cosas en las que diríamos, yo en esto no lo hubiera puesto jamás, como luego os contaré, pero ahí está porque el cliente se empeñó. ¿De acuerdo? Bien. Vale. El cliente del que os hablo es la Mutua de Levante, que es una entidad de seguros de aquí de Alcoy, que en esta calle tenía las oficinas centrales. Entonces tenían un problema porque el edificio donde tenían las oficinas centrales era una ampliación del antiguo edificio de la Mutua de Levante, que en un momento dado de su historia se separaron. Una se quedó como una entidad de seguros y la otra pues también, pero con asistencia sanitaria y estas cosas. Entonces el edificio que se planteó, que teníamos que trabajar con él, está ahí al fondo. Esto no sé cómo, a ver. Allá veis unas cositas azules, que es el sitio donde está el edificio. Y es muy importante lo de la calle, donde está, que es la calle Lauria de aquí de Alcoy, que pertenece al centro histórico y por tanto la intervención que tenga que hacerse ahí tiene que pasar por patrimonio. Aunque es una zona del primer ensanche de la ciudad que de histórico tiene solo 3 edificios. El resto son todos edificios de los años 70. Y claro, cuando hay que hacer cosas de estas, menos mal que si hubiera estado Santiago Varela en el departamento correspondiente, seguramente nos hubiéramos puesto de acuerdo antes, aunque Charo Berjón también fue una persona que entendió muy bien el proyecto. ¿Vale? Nos vamos acercando y el edificio es el de los toldos azules. ¿Vale? La Mutua de Levante tenía un problema con esto, que es esa imagen. Esto es un edificio que hizo Roque Monllor Bornat, el padre de Roque, que lo terminó en el año 71 y, como digo, era una ampliación del edificio que está a la izquierda, ¿no? Que es un edificio de los años 50, muy historicista, ¿no?
Bien, el problema es que este edificio, que era la oficina central de esta aseguradora, pues les parecía a ellos que era más bien el Hotel Royal Manzanares, más que un edificio de oficinas. Bien, ellos pretendían, además, que desde este edificio lo que se hiciera en la fachada, que querían que fuera una fachada espectacular, súper moderna, y que se viera desde el parterre, es decir, a 300 metros, era una cosa bastante complicada. Entonces, llevarlos al sitio, o por lo menos intentar hacer una actuación digna, pero tampoco súper espectacular, porque no hacía falta en este determinado sitio, pues fue complicado, ¿no? Este es el estado actual, no sé si se ve bien al plano, que hizo el arquitecto Roque Monllor en su momento, que tengo que decir que era claro, el proyecto era una fachada, teníamos que cambiar la fachada y el vestíbulo para hacerla espectacular, ¿no? Para que aquello pareciera un edificio de oficinas. Cuando nosotros pensábamos que la cosa tendría que ser un poco más tranquila, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque esto era una estructura metálica, que los forjados eran isostáticos, pero la estructura no, y tenía un problema fundamental de sustentación. La fachada se apoyaba directamente sobre el muro, que en su momento se construyó para aguantar la calle, y el resto del edificio estaba detrás con una cimentación complicada sobre rellenos. Así que como trabajar ahí era complicado. Y las estructuras metálicas, antiguamente cuando se construían edificios así, se arrostraban con paredes en las medianeras o en las fachadas muy rígidas de ladrillo. ¿Vale? Así que el trabajo era complicado. Bien, este es el proyecto que al final colamos a los clientes. Para hacer esto, al final, pues bueno, echamos mano de la historia. Me acordé del noticiero Universal, el periódico que hizo Josep María Sostres en su momento en Barcelona. Y entonces, en vez de ir a una cosa espectacular, lo que queríamos era hacer una cosa que fuera muy tranquila y que de alguna manera se leyera como una fachada de un edificio de oficinas. ¿Vale? Bueno, esta era la sección del vestíbulo en el proyecto y bueno, pues los detalles complejos que tuvimos que hacer, ¿no? Bien, al final desmontamos la fachada, intentando hacer esa seriación de huecos, y ahí es donde viene porcelanosa. Al final, la idea era hacer una fachada ventilada sobre esta estructura que existía de la fachada antigua, modificándola, y con un sistema de fachada ventilada que era de porcelanosa. ¿De acuerdo? Ahí vemos cómo empezamos a hacer todo y cómo nos dejamos la zona de la planta baja para elaborar este detalle de alzado que al final habíamos consensuado. ¿Vale? Bien, esta es la imagen con los premarcos y la superficie de la parte resistente de la fachada. Por delante de todo eso teníamos que colocar el aislamiento y la fachada ventilada. Para ello nos empeñamos también en hacer algo que era muy bonito, que era que los precercos y todo el hueco de las ventanas tuviera unas jambas y un dintel y un alféizar abajo que fuera de una chapa resistente de aluminio que pudiera después atarse bien a la carpintería. Bueno, donde queríamos 10 centímetros, negociamos 10 milímetros, negociamos 8, al final 3. Pero bueno. Aquí podemos ver ya la construcción, ahí está sobre la fachada, el aislamiento y los perfiles de la fachada ventilada. Vale. Ahí podéis ver el contraste, ya están los perfiles sobre los que se anclará después todo el sistema de cerámica que va montado ahí. Claro, para hacer esto habría que hacer un despiece exacto de todas las piezas para que las fabricaran en su tamaño y se pudieran acordar con todos los sistemas de enganche. Vale. Muy bien. Bueno, este es un sistema. Aquí se puede ver al final el precerco, bueno, lo marco con el dedo, que se ve perfectamente, de aluminio, que ya digo que si hubiera sido... Bueno, el problema del espesor de esas jambas es que, bueno, pues si no se rigidizan bien, pues acaban haciendo aguas, ¿no? Pero bueno. Vale, aquí se ve ya la colocación de las primeras piezas en la parte de abajo. Vale, y este es el resultado final. El resultado final de unas fotos que también se hacen con la idea
Yo no hubiera hecho estas fotos tampoco, pero bueno, son las fotos que se querían hacer para vender la propia imagen de la aseguradora, ¿no? Pues este es el resultado. Es unas fotografías con las luces incorporadas en un atardecer, que tampoco se ven mucho. Hay que ir a verlo al sitio. ¿Vale? Esta es una fotografía un poco trucada que cambia el color de la cerámica de la fachada. ¿De acuerdo? Bien. Y el vestíbulo y la planta baja, que al final, bueno, el problema de una rehabilitación de una fachada es que no puedes olvidar lo que hay detrás. Poco a poco, con el tiempo, lo que se puede remodelar todas las plantas, porque claro, aquello estaba lleno de cuartitos y al final han pasado a tener espacios diáfanos. ¿Vale? Bueno, pues esta es una de ellas. ¿Vale? El vestíbulo, pues bueno, con sus complicaciones de accesibilidad, ¿vale? Con el ascensor que hay al final. Bien. Bien. Cuando nos pidieron que se viera, que aquello fuera representativo de lo que era la aseguradora, una de las cosas que les dijimos es, quizás lo mejor que tenéis que hacer es poner vuestra representatividad en otro sitio, no en esta calle que está, digamos, más marginal y tal. Bueno, pues entonces parece que nos hicieron caso y se fueron a la Plaza de España, en este edificio, que es un edificio que tiene aproximadamente unos 35 años, en los que Manolo colaboró en el diseño de la fachada y en el cálculo de algunas vigas mixtas, que después me acordé mucho de él, porque costaron mucho de trabajar. Vale. Bien, este es el estado actual del edificio, que teníamos que meternos aquí dentro, en estas dos puertas que pone se vende y se alquila, que es un local endiabladamente largo y complejo, y en el que teníamos que poner esa representatividad, que sería la sede de la sede social de la fundación de esta aseguradora. ¿Vale? Bueno, esta es la imagen desde dentro de esas puertas que habéis visto, cómo estaba en su momento, ¿no? Aquí había una instalación que era, en principio fue una joyería, después una tienda de antigüedades, pero realmente ese local se hizo porque ahí el edificio, cuando lo cogió Pelasa en su momento, hace 35 años, estaba la sede de la Polo, que era una sociedad musical, donde había una banda de música que tenía su local de ensayos ahí dentro, ¿no? Entonces parece que en la ordenación de cómo tenía que ser ese edificio, la distribución de espacios, se tenía que mantener esa sociedad que nunca estuvo allí después. ¿Vale? Este era el final, que tenía estas escaleras que llevaban un altillo, que es el que se construyó de nuevo, y que eso generaba un problema de accesibilidad bastante importante dentro del... Entonces uno de los retos de este proyecto era nivelar, quitar ese forjado y nivelarlo para que fuera accesible completamente, ¿no? Bien, esta es la imagen desde el final, desde el pie de esas escaleras que hemos visto antes, de la profundidad del local, ¿no? Un local que tenía desde el punto de vista de accesibilidad muchas complicaciones, porque tenía más de 50 metros de profundidad, entonces todas las salidas de incendios había que hacerlas conectando con el local de al lado, que era donde tenían una pequeña oficina la gente de la aseguradora. Esta era la escalera de bajada al sótano, ¿vale? Y bueno, y esta era la estructura que se había hecho con esas vigas mixtas que se hicieron sobre las medianeras y sobre la cimentación y los pilares que existían del edificio antiguo. Esto está ya, esta parte del trabajo del espacio está digamos, en lo que sería el patio de Manzana, detrás del cuerpo del edificio de viviendas de arriba. Esto era el sótano, un sótano que la pared del fondo daría ya a la alineación de fachada en la plaza. ¿Vale? Y esta era la imagen de la fachada al patio de Manzana, que es un patio súper estrechito que quedaba ahí detrás. ¿Vale? Estado actual, aquí tenemos la oficina, la pequeña oficina que tenían los de la mutua y el local era todo esto. ¿Vale? En el sótano allá. Entonces, el proyecto se convirtió en esto, en un salón de actos y una sala de exposiciones, donde hacen múltiples actividades culturales esta fundación.
y tenía que tener su conexión con el edificio de al lado para utilizar estos espacios también, que ahora se mantienen como oficinas, pero tienen también pequeños locales de actividades culturales. Bueno, aquí se ve en la sección perfectamente cómo nivelamos la planta baja y hubo que construir la parte del forjado de atrás. Para hacer el forjado de atrás reforzamos cimentaciones y sacamos estructura para aguantarlo, y nos dio la sorpresa el saneamiento, que resulta que en esa parte del edificio estaba el del edificio anterior. O sea, teníamos un saneamiento de hace, pues probablemente 100 años. ¿Vale? Bueno, y este era el cambio de las fachadas. Esta era la obra ya en plena demolición. Este es el zulo, la longitud de este local larguísimo en su zona de acceso. Y bueno, este es el problema de la conexión del alcantarillado, del saneamiento al final metido debajo de un pilar y con una complicación que no os la quería, no hace falta ni que os la cuente, que es bastante complicada. ¿Vale? Esto eran los pilares existentes donde estaba construida la estructura de esta zona, que excavamos para reforzarlos. Ahí están pues las típicas operaciones que hacemos en estos casos. ¿Vale? Incluso con la recogida de las aguas pluviales y de las fecales. Y aquí está el proceso de demolición del forjado existente, que lo hicimos rompiendo solo los entrevigados y manteniendo las vigas para que no se nos fuera el edificio. Y aquí está todo lo demolido. Esto estaba en un sótano y había que sacarlo 50 metros hacia afuera. ¿Vale? Y bueno, lo que hicimos fue apuntalar bien el forjado y entrar camiones pequeños con una pequeña gruita. Cosas que complican siempre el asunto. Está el forjado demolido con las vigas que existían. Y bueno, y luego ya se construyó el forjado y empezamos. Este es el apuntalamiento para permitir la entrada de pequeños camiones y el alcantarillado nuevo. Y aquí está el forjado con las nuevas vigas, que después de construir el forjado, entonces cortamos las vigas que existían. ¿Vale? Y quedó así en estructura. Esta es la zona del fondo donde está el salón de actos, que es lo que ahora a partir de ahora vamos a ver. ¿Vale? Bueno, todos los sistemas de instalaciones y de pladur inimaginables, que cada vez son más complicados. Una escalera que tuvimos que hacer para hacer accesible lo de abajo y meter un ascensor también para que en la planta del sótano pudieran llegar todas las personas. Esta es la escalera en obra y vamos a ver los acabados. Bueno, detalles de dibujos, de cosas que hacemos. Aquí está el inicio de la colocación de un pavimento sintético en el salón de actos, que es de imitación al parquet que tiene porcelanosa, ¿no? Ahí está. Incluso las juntas con los paramentos verticales, que siempre son muy complicados de construir. Y bueno, vamos a entrar desde las puertas de fuera, que tuvieron que cambiarse y adaptarse a las dimensiones que nos pedía la norma de incendios del Código Técnico. ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a pasear por dentro. Casi habría que decir cuál es el material que no es de porcelanosa en este caso. Las ventanas, el pladur, el resto prácticamente es todo. ¿Vale? Bien, este es el vestíbulo, nada más entrar, y aquí vemos lo que os dije antes. Este es uno de los pavimentos más locos que ha producido porcelanosa, de color blanco, que yo jamás hubiera puesto, pero se metieron en el bolsillo aquí en fuera. Y bueno, pues la verdad es que tiene un resultado, como podéis ver, ahora luego lo seguiréis viendo, a pesar de las dificultades técnicas, ¿no? Hay una cosa que no me gusta de este proyecto, como de los proyectos en general que pasan ahora, y es que se parecen más a un render que a la realidad. Que es el problema de las arquitecturas de hoy, que lo que se construye es lo que se ha hecho con el render, y eso lo digo también por las cocinas y las reformas que hemos hecho antes. La atmósfera de estas construcciones nuevas, pues resulta que es distinta, que no es así. Esta es la sala de exposiciones de la entrada con la embocadura de la escalera. La escalera, que es un poco casi de
de Kubrick, ¿no? De 2001, una visión del espacio. Bien. Al llegar a la planta baja, a la planta sótano, quiero decir, y esta es la entrada al final de la sala de exposiciones que se encuentra justo debajo del salón de actos, en el sótano. Claro, aquí teníamos un techo muy bajo y entonces las instalaciones eran muy complicadas de hacer, de manera que tuvimos que dejar algunas vistas y estas cosas que realmente tampoco entorpecen la visión de lo que se expone, ¿no? Bien. Y esto es el salón de actos, que es de lo que más contentos estamos todos. Así que, pues bueno, aquí, excepto el pladur y las butacas, también es todo porcelanoso, ¿de acuerdo? Esta es la visión, algunos ya lo conocéis porque lo hemos visto allí en alguna ocasión. Vale, esta es la imagen del atril. Y ahora os contaré que esa mesa es... A veces hay cosas en las obras que a uno le divierten hacer. Porque los clientes querían ahí, de hecho hacen ahí en ese estrado, no solo hacen conferencias, sino que a veces hacen algún pequeño, pues no sé, concierto de jazz y cosas así. De manera que la mesa necesitaba que estuviera sobre ruedas, que fuera entera y que se pudiera desplazar. ¿Vale? Pues ahí está. Lo que hicimos fue hacer una celosía. Ahí la veis. Que después se revistió para acabar como lo habéis visto. Vale. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Empezamos con las escaleras. ¿Esta? Sí. ¿El PowerPoint o el PDF? Da igual, el PowerPoint mejor. Vale. Escalera. Ahora el otro también si quieres, el más amplio. Vale. Este, ¿no? Sí, también. Vale, pues empezamos con la voy a empezar con más. Vale. Voy a empezar con el más. Eh, Luego te pediré ayuda un poquito. Sí, sin problema. Simplemente cuando veas que termino con este, que Vale. empieza, vuelve otra vez estudio. ¿Hablo del de más también? Vale. Y esto es... Eso para adelante, abajo, atrás, para abajo se pasa, ¿vale? Lo cojo así, ¿no? Sí. Vale. Vale, te abro el de la iglesia. Los dos, pero no voy a empezar con la otra. Vale, perdón. Con el Santo Cristo. Sí. ¿Qué quieres? Voy a empezar. Vale. Aquí nos ha puesto aquí. Puede suele funcionar bien, lo que cambia cosas, pero no he hecho muchas tonterías. Dale a pasar, a ver. No, ¿verdad? Espera, no, si es que aquí no se ve en pantalla completa. A ver, un segundo, voy a cerrar. Tienes que darles ahí pantalla completa. A ver, espera. Sí, no daría un PowerPoint, por eso está. No, si es que ahora debería, vale. Ahora eso. Voy a quitar esto. Vale, es al de abajo. ¿No? Bueno, sí, no, pero primero tarde porque tiene un montón de información. No pasa, ¿no? Vale, me equivoqué yo. Es que puede ser que siempre claro, o sea, que esté fastidiando. ¿Y si abrimos? Pasa el siguiente. ¿El siguiente?
Abrimos el PDF. Se ha bloqueado. Más en PDF en PDF. Este, ¿no? Ujú. Vale. Bueno, pasado de posiciones. Pasado. Sí, pasa, pero se ha quedado ahí una estrella. No te lo cojo. ¿Cómo compartes? Únicamente es. Claro. No, el PDF ahora. Bueno, no te tiene que duplicar pantalla. No, eso es el zoom. No coge. A ver. Estamos en. No os preocupéis que llegamos. Será problema de. Sí, a veces puede ser que tienes que entrarle donde. No sé, Ya muchas pruebas, lo metemos en el de la iglesia a y ver, está espera. el PDF. No, pero es que no se ve la carpeta ni. Es el tema. A ver, voy a abrir un momento el de iglesia, no vaya a ser que. No detecta. No te detecta el PDF, pues nos metemos en el PowerPoint ya directamente. A ver. Olvídate. Y métete en el PowerPoint de la iglesia. ¿Vale? En este. Sí. Tengo muchas cosas para mí. Vale. Bueno, va. No sé si podré con él. Os voy a explicar un proyecto simplemente urbano en la zona de Bañeres, en el cual, bueno, nosotros nos presentamos a un concurso que es la remodelación de la escalera de la iglesia de Bañeres. Nos encontramos con un problema determinado, que es justamente que la escalera existente, original, era una escalera de piedra, y en un momento determinado, pues a alguien se le ocurre cambiar esta sección de piedra por un recubrimiento de hormigón in situ. La gente de Bañeres pues, se queja, tal, y bueno, se presenta un concurso. En ese concurso lo ganamos, un concurso pequeñito, porque realmente, pues bueno, nos interesaba. Uno de nuestros compañeros, que es Carlos Franceses, de Bañeres, y bueno, era lo que había en su momento, era una especie de escalera cavernícola, podríamos llamarla así. Y bueno, nos plantearon hacer el concurso, hicimos parte del concurso, y en el concurso pues estábamos dibujando cuestiones que quería que eran interesantes, y bueno, la iglesia, una iglesia parecida al sistema de la iglesia de Jesús, que creo que has estado trabajando en ella también, ¿no, Paco? ¿Vale? En la cubierta, ¿no? Has estado... Sí. Y bueno, nosotros estuvimos viendo cómo rehacer la escalera, tomamos como referencia la escalera de la San Andrea del Quirinale, y bueno, eso es lo que planteamos en el concurso. Esa escalera, esa doble curvatura, es la que pensábamos trabajar y es la que presentamos en el concurso. El concurso, pues he comentado, lo ganamos, porque la intención no era solo generar esa escalera, sino ampliar su ámbito de acción a unas zonas o unos bancos laterales, incorporando pues parte de la vida dentro de la propia escalera. Una vez ya nos encargan el proyecto, pues ya nosotros ya estábamos planteando pues ese uso, ¿no? que estáis viendo, y planteando esa materialidad que eran unos grandes peldaños de piedra
muy parecidos a los originales, pero con el problema de, pues eso, de esa doble curvatura. Esa doble curvatura que se tenía que hacer además con un sistema de control numérico. Realmente el plano que se presentó es un plano de replanteo. Plano de cómo tenía que replantearse, desde dónde tenía que replantearse y cómo se tenía que dibujar, ¿no? en el lugar. Se desmontó en su momento la escala original, el planteamiento es muy parecido al original y bueno, realmente pues lo que dice Paco, ¿no? Esos dibujos de detalles de cómo será la barandilla, de cómo será el despiece, nos encontrábamos con un problema de despiece de piedra y por lo tanto había que marcar el sistema de despiece de la pieza original y ir trabajándola para bueno, pues no tener pérdidas de materiales. Y bueno, esas son las muestras. Al final todo esto se hizo con un material que es un Capri. No, habíamos planteado otro, pero el único piedra que encontramos a un precio adecuado fue esa. Lo que os estaba comentando, fueron trabajando, se eliminó parte de la escalinata original. Esta era una zona BIC, con lo cual la zona BIC debía haber un trabajo arqueológico importante detrás. Y bueno, lo que estáis viendo es cómo se va construyendo, es decir, se construye, se va trabajando cada una de las partes y al final, bueno, se hacen pruebas de iluminación, las pruebas de iluminación de la barandilla, que era parte de lo que teníamos dibujado y la materialidad es una pieza bastante sencilla, es decir, que no tiene nada más que el elemento de piedra y el trabajo un poco de ese color de fachada, color claro, ¿no? Se acabó la obra, funcionaba bien, siempre ha funcionado bien, ha resistido de todo, ¿vale? Es el protagonista de las bodas, de las fiestas, ¿vale? Y de la foto. Es decir, ahora se ha convertido en el lugar más fotografiado de Bañeres, ¿bien? Y bueno, ha funcionado bien y entonces el ayuntamiento nos encargó una segunda parte que era hacer la plaza de la iglesia. Porque realmente el problema que tenía la plaza es que era un aparcamiento. Se había convertido en una zona de aparcar coches, pero había dejado de ser un lugar social, ¿no? Realmente tenía un problema de uso importante. Además, estaba establecido que era el mejor lugar para aparcar en el centro. Solamente se dejaba libre en fiestas, ¿no? Y bueno, nos encontramos con una plaza, con una zona de aparcamiento importante, realmente, y era lo que se nos planteó simplemente fue eliminar y dignificar, ¿no? Dignificarlo. Nosotros estuvimos trabajando todos estos elementos se trabajaron con piedra, igual que el pavimento de aquí, se trabajó con un granito. El granito es el único que soportaba un C3 para exteriores, tenía que tener un acabado flambeado. Y bueno, es un poco el planteamiento que se hizo, fue unas piezas de 60 por 40. ¿Por qué 60 por 40? Un precio adecuado, 60 por 40 tiene un precio adecuado. Y todos los formatos de 30 por 30, 30, 20, 20, 20. Es decir, sistemas a precios, ¿vale? El formato además se despiezaba más, cuanto más tránsito había, con lo cual realmente evitábamos roturas y despieces. Dentro del despacho, es familiar, hicimos una especie de propuesta de farola. Yo hice una, no gané, ganó mi padre. Vale, siempre gané. Pero también es que era una propuesta de una pieza de granito que fue lo único que dio problemas.
¿Por qué? Porque realmente lo primero que se dijo fue no se puede hacer. A mí me encanta el grupo, no se puede hacer. El formato era bastante grande, era un formato de piezas de granito de 3 metros de altura. Y bueno, digo me encanta porque significa que me voy a tocar redibujarlo. Y lo hice a un formato de piezas de metro y medio. Más fácil. El granito tiene un problema y es la densidad es muy alta y es bastante difícil de manejar porque realmente coger una pieza de granito de la misma dimensión que una pieza de piedra es coger el doble casi de peso. Entonces, eso, la verdad es que tenía una serie de problemas. Luego había una paranoia de que se podían caer las piedras, con lo cual aumentamos el sistema de anclajes. Y al final es una pieza realmente anclada, con el doble de anclajes de lo que debería ser, por si acaso, ¿vale? Y bueno, la materialización una materialización sencilla, es una materialización en la cual lo único que se hace es eliminar los coches, pavimentar, trabajar el pavimento y esa continuidad, porque claro, lo que encontramos ahora mismo es la normativa de accesibilidad. Realmente Bañeres no cumple la normativa de accesibilidad, no la va a cumplir nunca, ni la puede cumplir, ¿vale? Pero la plaza sí. Es decir, y entonces, bueno, pues todo lo que se ejecuta va a cumplir ese nivel continuo, ¿no? Es decir, donde ya no hay escalones, ya no hay diferenciaciones. Y bueno, la única cuestión así más compleja que se quedó al final fue la propia farola, que, como os he dicho, se ejecutó con un sistema de anclajes sobre una estructura, sobre un poste inicial, que es un poste de acero. La pieza ha funcionado bien hasta hace 2 semanas. Hace 2 semanas me enviaron un fin de semana que alguien se había chocado. Yo pensaba que la que iba a caer era la farola de la esquina, pero no, ha caído una de estas. Bien, podemos decir que el susodicho ha acabado con un juicio por, digamos, de alcohol en sangre excesivo, ¿vale? Pero, es decir, lo que sí que quiero que veáis es que, bueno, pues la pieza es una pieza que es bastante interesante, ¿no? Como tal. Yo creo que vamos a empezar tú porque yo en los 5 minutos ya los he perdido con el Samperio, no puedo estar. Entonces no ponemos no. Bueno, yo voy a explicar de esta la hora que es, ¿vale? Voy a explicar 2 obras, una pequeñita aquí en Alcoy, que es en el Molinar, la hacemos con Jorge Cantó, y todavía está para acabar, ¿no? Y luego otra ya terminada, en Pego, una biblioteca, una rehabilitación integral de un edificio que empezó con Primo de Rivera, creo que fue en 1928 o 29, y se acaba en la República, en la Segunda República. Entonces, eso lo veremos al final. Pero ahora, bueno, pues rápidamente, por si no os habéis acercado allí al Molinar, pues podemos ver velozmente cómo se ha intervenido allí. Y sobre todo, bueno, porque empezamos, empiezo con la zona más novedosa, ¿no? O sea, aparte de solucionar el tema de... ¿Es PDF? Este es un PDF, sí. Es que claro, pediría que cojásemos el ordenador mío, pero no. Porque es que no entiendo por qué. No te coge los PDFs, ¿no? No entiendo por qué no me coge. Y te lo paso directamente. Dirigir el agua hacia el uso industrial, ¿no? ¿Y por qué necesitas duplicar pantalla? Igual a lo mejor funciona así. El más conocido es el salto de agua de 25 metros al lado de la fábrica de Soleas,
Y entonces la que tengas aquí la puedes poner. Se deriva desde ahí. Ahora sí que lo Ya. cojo bien, ¿no? La de Thor, bueno, son otras Ahora sí, gracias. fábricas que hay más abajo. Pero la primera de todas es justo después de lo que es la cúpula del manantial, que también intervenimos sobre ella, pero bueno, al final hemos dejado igual. Solucionamos un tema de grietas. Entonces, aquí, bueno, esto era para que veáis nada más que el dibujo, no sé si lo puedo ampliar, bueno, pues nada. Este es el dibujo de la compuerta y bueno, cómo es abatible, tuvo que pasar también el visto bueno de la Confederación Hidrográfica. ¿El de abajo? Ah, Sí, el de abajo es el de estoy dándole y no sé. No. Se ha quedado con... Vale, vale. Ya está. Vale. Bueno, pues nada, la aproximación en el taller, porque al final hay ciertas piezas que, aunque las dibujas, pues bueno, tienes que acudir, ver, ponerte un poco, ¿no?, las manos del herrero soldador, cómo se cierra esa pieza. Bueno, hicimos como si fueran unas puertas, ¿no? Un marco sobre que nos vino muy bien porque eran 2 secciones para replantear. Este sería ese primer azul que comentaba, que originalmente pues eran unos toneles llenos de piedras y unas maderas. Entonces, cada vez que había una avenida, pues se iba. Pero teníamos la referencia de una compuerta aquí, el trastellador este, nos daba la referencia de las alturas. Y eso era lo más interesante y lo que ajustamos luego allí con más precisión. En fin, entonces, bueno, pues claro, esto habéis visto el dibujo que tenía un cierto espesor, ¿no?, para poder aguantar. Porque primero eran más finas, eran pues de 40, las subimos a 60, finalmente creo que quedamos en 80. Y bueno, pues esta intervención así un tanto paisajística, cuyo objetivo al final era poder mantener como una zona lúdica nueva en lo que es el Molinar. Porque toda la gente que ha estado llegando, bueno, cuando llovió tanto, pues esta zona de aquí, siempre había un señor, incluso en invierno, se iba a bañar, y decía, uy, está calenta, uy, está descalenta. Sí, se alegraba un poquito, pero entonces se bañaba todos los días. Pero bueno, ahora ya está todo seco, la verdad es que ahora nos hubiera facilitado la faena, porque eso fue bastante costoso, porque no se deriva el lago hacia aquí. Y además que luego tampoco conseguimos llenarlo hasta el nivel, porque teníamos una fuga, de ese azul se desviaba hacia este lado izquierda y derecha. Pues esa de la derecha no la teníamos controlada y se iba por una galería de agua. Entonces ellos ahora, que está todo seco, sí que podrían cerrar esa entrada que venía por debajo. En fin, pues aquí veis el proceso del encofrado. El hombre lo entendió bien, por lo menos, hacerlo con unas maderas nuevas, unos tablones que quedarán horizontales, cuidando pues esa unión, ¿vale? Y además podéis ver aquí también que esa pieza es un poco más alta, es decir, el nivel del agua no va a llegar hasta el nivel del tajamar. Vale, pues hasta aquí se quedaba el agua, una vez acabado. Esto lo pusimos para ver si conseguíamos detener esa fuga de agua, ¿no?, y que se nos llenara el cauce. Y esta es la pieza que tuvimos que añadir también después del trastellador. Este es el nivel de las compuertas. El trastellador es un poco más alto. Y bueno, el aspecto final, cómo quedó ese elemento nuevo, pero que al final no ha podido tener el uso que pretendíamos. Y esta es el testero norte del Molí no, del Cerro. Bueno, aquí ya está limpio porque tenía el escombro por lo menos de 2,5 metros, casi 3. Entonces, bueno, primero se replantearon, ves aquí, ¿no?, la traza de la lienza.
estos pilares. Teníamos repartida todos los sillares, todas las piedras que sacamos de la excavación. A ver, había tanto escombro porque todo lo que falta de las fachadas estaba en el suelo, claro, eran piedras y piedras. Los muros de tapial se habían deshecho completamente. Y bueno, empezamos con la reconstrucción de las bóvedas. Y primero de todo, estos arcos, claro, esta piedra la sacamos de los sillares, la cortamos, sí que no le pudimos dar la curva que teníamos originalmente, pero bueno, se utilizó esta cimbra y tuvimos que comprar, porque era irrecuperable ya, un ladrillo macizo, un ladrillo manual de allí del Molinar, pues en fin, no teníamos suficiente, ¿no?, como para hacer todas estas bóvedas de arista. Entonces, aquí se hizo pues, este grupo de 6. El objetivo pues, era por lo menos tener unas cuantas bóvedas seguidas, o sea, volver a tener parte de ese espacio dado. Así se quedó. Y después, hormigonar la parte superior. Y tenemos pues, el proceso, ¿no?, de bóvedas, se rellenan, luego se coloca la armadura. Estas diagonales pues, eran para, pues, siempre por tener una diagonal por si hay efecto de sismo. Y luego también las esferas para un unitario parcial de la fachada interior. Al final viene a ser como una envolvente donde, bueno, no la haremos, no será completamente unitado, pero pues, dejaremos algunas partes, cuando hagamos el encofrado, unas partes que no se unitarán para tener como una huella de la memoria de lo que había antes. Y bueno, aquí ya la podéis hormigonado. También nos falta hacer la cubierta. Todavía estamos, bueno, es que estamos en un proceso ahora mismo de proyecto modificado. Esto cuesta mucho de hacer, falta dinero, como siempre, pero y aún nos tenemos que meter con esta pieza, la esquina de aquí, o de manera similar. Que solamente meterse, o sea, acceder ya es incumplir todas las normativas de seguridad. Pero bueno, el jardinero lo ha hecho. Ya no ha servido de nada porque tendrá que volver a ver. Y os quería enseñar también este elemento que es la curva. Realmente es la parte, aquí vemos, sí, cómo se había quedado antes. Bueno, se había deteriorado mucho porque el agua había lavado toda esa parte del talud y había vuelto a empujar la tierra contra la esquina de la fábrica del Solés. Entonces, aquí vimos que era la única posibilidad de poder acceder con un camión de hormigón, que luego sirve para el camión de bomberos y poder cumplir este tipo de cosas que te piden accesibilidad de camiones de bomberos. Entonces, se trabajó, se picó y creo que más bien se ve con esta otra imagen, esta de aquí. Esa visual antes no existía. Tuvimos que recortar parte del talud aquí y esto que veis aquí atrás. También sacamos unos bonos tremendos, nos vino muy bien para el suelo, pero ahora ya es posible acceder con el camión y creo que es o sea, esta más el tema del cauce, creo que son los dos elementos como más novedosos que tenemos en esta rehabilitación, que es una rehabilitación menor porque al final es son unos cuerpos edificados pequeños, pero esto es lo que le da, como para mí, la conexión, esta conexión hacia el nuevo uso, ¿no? Y la comprensión nueva de lo que puede ser el Molinar. Y ahora vamos a pasar a la otra, a la otra presentación. Bueno, es un concurso, nos presentamos, sale en verano, tenemos 15 días.
Y mi hermano se pone como un loco a resolver el proyecto. Y estamos más? viendo las posibilidades. ¿De más? Ya los dos. Ah, vale, el primero, vale. Esa es una foto histórica de 1932 o 33, que son unos colegios, bueno, como el Colegio Cervantes que tenemos aquí nosotros, pero es una estructura muy similar, solo que la de aquí sí que está hecha con sillar y está por los muros, nos dieron bastantes problemas. Pero bueno, sí. Se ha vuelto a quedar así. Y bueno, y esto es el estado en el que se encontraba. Claro, se había sustituido toda la carpintería por aluminio, además, por ejemplo, los arcos estaban hechos con aluminio, ni siquiera era polvo, vamos, era poligonal, en fin. Este era el colegio al que había asistido pues la mitad de la población de Pego, por lo menos hasta los años 80. Bueno, y esta era la planta, eran 4 aulas y luego pues el corredor, los aseos y una única escalera. Originalmente funcionaba con las chicas entraban por aquí y subían a la planta de arriba y los chicos estaban abajo, para que no vibrara mucho el edificio, me imagino. Y bueno, y este es el alzado. Entonces, en la propuesta, cuando mi hermano me dice, ya lo tengo solucionado, porque el salón de actos estaba previsto colocarlo por aquí, ¿vale? Quitando una de las transversales. Pero cuando yo lo coloco aquí, entonces podemos liberar toda esa sala como una gran sala de biblioteca. Y no solo liberamos esa planta, claro, la de arriba también. Aquí es la planta superior. Y entonces el encaje de la escalera y de los aseos, porque claro, teníamos que cumplir con el ascensor la accesibilidad, generar una segunda escalera, pero esta se quedaba como una escalera secundaria, una escalera de emergencia. Y al final, toda la intervención nueva se centra aquí, es decir, ahí sí que hacemos demolición y esto es lo que nos encontramos. Vamos, lo que quiero decir es que en el proyecto tú piensas en el edificio y en cómo vas a intervenir, pero no vas a intervenir en todos los sitios con la cirugía que nosotros hacemos, que es la cirugía del hormigón. Esta es una intervención focalizada en esta zona, porque era donde no había escalera y donde se generaba la nueva idea de escalera, ¿no? Entonces, además, nos encontramos, bueno, que era la peor zona de todas. Estructuralmente es donde había habido más gotera, y ahora lo veremos. O sea, tuvimos suerte de que además es que había que hacerlo así sí o sí, pero no lo sabíamos. Claro, pero eso te da pista como de, bueno, pues no lo he pensado tan mal. Hasta he tenido una premonición y todo. Y bueno, también tuvimos lo del amianto, las historias estas. Lo malo es que era verano y entonces tuvieron que venir a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana, acabar a las 11 porque allá arriba era imposible estar con las escafandras, ¿no? Estas cosas de seguridad se me digo, a ver si ahora se me cae uno de los astronautas y bueno, aquí veis, ¿no?, cómo emerge también. Desde el suelo hemos liberado toda esa pieza. Previo a liberar el número, está hecho todo ese cincho de coronación, claro, para que no se me abriera más. Y este es el estado final, en el que además se colocó esta viga que cerraba, generaba este elemento cerrado, ¿no?, pero que además daba continuidad y apoyo a las perchas que habíamos quitado. Nuestro estado ya acabado. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Claro, nos encontramos con que habían perdido hasta el algo. Se había oxidado tanto que esa zona era inservible, pero eso era una cosa invisible. Entonces,
como había que demolerlo, pues nos lo encontramos. Tuvimos luego que testear todas las otras. Hicimos catas, 300 catas, para ver todas las otras vigas. Y esta es la otra conexión que decía, desde el cincho desde aquí hasta que, bueno, proceso. Aquí la verdad es que fue la empresa, hay que agradecer que contrataron al más caro que tenían de estructura. Dentro de todos los que podían elegir, el jefe de obra era del pueblo. Y me dijo, yo en FIE de este. Y yo, oye, acertó, porque si no nos lo llega a hacer este hombre, no sé. Luego aparecen los problemas, que cobran al final lo mismo. Y fue una sabia elección. Bueno, mirando los encofrados que tenía yo a mí, para no pedir un hormigón visto que no estaba pedido, me lo hicieron con más calidad que cuando a veces pido un hormigón visto, ¿sabes? Y además muy precisos. Era gente que, bueno, que hace chalés para los turistas, estos que tienen millones de euros, pues, tenían muy buen material. Bueno, pues como veis, es que al final es que se hizo una segunda hoja, ¿no? Pantallas de hormigón y la pieza nueva de... Bueno, aquí va, esto es una entreplanta porque tuvimos que meter las máquinas de aire acondicionado ahí, porque no hay máquinas en cubierta ni nada. Esta era una estrategia de, en una entreplanta, poder meter las máquinas. Había dos zonas, la a la derecha e izquierda. Y bueno, y aquí ya hemos llegado a la parte superior, donde fusionamos con la capa de compresión. Aquí la vemos con las vigas, había vigas más altas que otras, entonces aquí los conectadores, pues tenemos que, claro, que hacer el agujero, soldar hacia abajo. Bueno, y esta es la otra sala de máquinas, también. En fin, ya hecha esta cirugía, pues nos dedicamos a la resolución de la fachada. Bueno, se iba todo haciendo a la vez, porque cuando tienes los plazos que tienes, pues abres varios trabajos de obra. Y en el concurso teníamos, bueno, pues las piezas eran más gruesas, de 6 centímetros, los gambas, los maineles, pero aquí lo bajamos a 4 centímetros, entonces pesaba menos, podíamos bien, costaba menos dinero y bueno, fue estandarizar ese proceso. Y yo diría que casi lo más interesante fue la elección de quitar este ladrillo de aquí para poder colocar este elemento continuo que tenía que ser de 5 centímetros, no era de 4, porque el ladrillo era de 5. Entonces le da una continuidad muy sutil al alzado, que al final, pues, bueno, son cosas de obra que en el fondo ni en el concurso ni hasta cuando estás ahí no lo llegas a ver del todo, ¿sabes? O sea, es como que tú lo eliges hablando con el jefe de obra y viendo qué es lo mejor, tanto en términos económicos como visuales. Y ostras, esta resolución no la había visto antes. Bueno, esta es la viga que os comentaba, que ata ese pincho de borde y que le da esa continuidad y apoyo para las cerchas, que también se reforzaron. Bueno, esto es, claro, y colocamos 10 centímetros, no menos. Al final eran 6 centímetros de aislamiento y inflador. Y el marco, el premarco este, lo colocamos para entregarlo con inflador. Entonces el marco se fija al muro. Además rectificamos el abocinado que tenían las ventanas. Y también tuvimos que quitar todo el suelo de hidráulico, que era lo que tenía un valor patrimonial y que la gente se acordaba y que insistieron en hay que volverlo, ¿sabes? Porque tenía menos cantidad de recuperación. Entonces eso pues son cosas que vas cambiando. Bueno, el dibujo de la mesa, la mesa de biblioteca con las luces arriba. Primer prototipo, me dice, això es maneja Scout, yo pues no sé, lo hacen colado, si es que falta, ¿sabes? Siempre te intentar asustar con... Digo, pero, a ver, apretala un poco.
Y bueno, al final hicimos exactamente eso. Y lo mismo con porque eso también iba en el proyecto, o sea, es el primer proyecto que hago con mobiliario incluido. Entonces introdujimos pues estas piezas nuevas, las estanterías, aprovechamos estas estanterías para generar una banda, ¿sabes?, en el muro central para todas las instalaciones, es decir, que eso luego lo hemos utilizado como estrategia en otras obras. Bueno, y la puerta de la sala, aquí estaría, con el sentido de lo que comento, todas esas estanterías con el elemento superior bueno, del aire, que en la planta baja, porque aquí sí que tenemos un poco de, bueno, una cámara, ¿no? Y podemos meter conductos, pero en la planta baja no. Entonces, como digo, va todo por ahí y entonces no ves las instalaciones, que siempre es el reto que tenemos en todo esto de cumplir con las normativas de ventilación, de renovación de aire, que son unos monstruos y además unos presupuestos tremendos y un consumo energético, en fin. Bueno, pues esto es parte del proceso. Luego, el falso techo. Bueno, falso techo este es uno de Rockwool que encontramos que tiene el precio del 60 por 60, típico cuadriculado, pero en este caso es 240 por 60. Entonces eliminaba la cuadrícula esa que siempre nos atenaza tanto, ¿no?, cuando vamos por los bares y lugares donde aparecen, ¿no?, las oficinas donde tenemos esas retículas. Entonces aquí me sirvió mucho para generar el elemento de orden, de meter todos los otros cacharros, que son las luces, los detectores de incendios, las luces de estas de emergencia, en fin, un montón de cosas. Y bueno, el dibujo también de una de las puertas exteriores, una puerta de Iroko, maciza. Le tuvimos que buscar el carpintero, que se lo hizo a 3 veces menos el precio que le daba el de la fábrica. En fin, esto era una partida que se iba un animal y que luego, sin embargo, pues sí que entra en precio. Pero bueno, bueno, ahora veremos la fachada, el resultado de este tipo de intervenciones. Que, claro, en el fondo piensas, bueno, ¿cómo me ha salido, ¿no?, esto? ¿Sabes? El resultado de ese trabajo. Bueno, ahora lo veremos en las fachadas de fuera. Aquí, esta es una bueno, el acceso a la sala. Veis la reutilización de ese dibujo bueno, con el hidráulico, la elección de una de las sillas que había hecho ya Ivo, la teníamos muy comprobada, que es muy cómoda lumbarmente para sentarte y estar en una biblioteca. Es decir, que en este proyecto hemos conseguido integrar, yo no sé si lo podremos seguir haciendo, pero mobiliario y arquitectura. Bueno, luego es verdad que me han colocado, el bibliotecario me ha colocado un stand para ella que no, lo hubiéramos hecho. En fin, pues, bueno, pues veis, esa es la línea de orden de la luminaria, bueno, casi que el falso techo, que iba a ser un hándicap, porque claro, el precio es de techo barato, de techo acústico barato. Y luego me dijeron, es que la pieza de 240 no está en esto, claro, pídela. Y bueno, pues la pidieron y la consiguieron a su precio, al precio del 60 por 60. Pero claro, cuando te lo ves puesto, dices, vaya, funciona. Esto de dibujárselo antes funciona, o sea, se ve ordenado. Bueno, las enfiladas también del resto de salas. Es una cosa que en el proyecto de hecho no la teníamos así. En el proyecto habíamos llevado las puertas mucho más a un extremo para optimizar las circulaciones, pero sin embargo cuando estás en el sitio y además porque mantuvimos una de las puertas, uno de los huecos, pues eso te manda, ¿no?, y te hace reflexionar. Dice, bueno, pues creo que lo de la enfilada está muy bien porque además detrás de la enfilada aparece la ventana, con lo cual
dices, lo tenía mal pensado yo, ¿no? En la planta. Bueno, y estas son otras puertas, las de los aseos, que es una evolución de unas puertas que hizo mi padre en el Colegio del Romeral, que eran curvas, con chapa curva, y aquí les pudimos dar. Aquí podéis ver, la secuencia es esta, ¿no? Este es el muro que ahora vamos a ver a continuación es este. Y ahora nos metemos en el otro aseo. ¿Vale? Son unos aseos que funcionan sin puerta de acceso al aseo. Y de hecho luego la concejala nueva que era de esto de, ¿cómo se llama?, de inclusión, ¿no? Bueno, decía, así no anem a posar ni hombres ni donas. Es que me funciona perfectamente para todos los géneros. Y ahí me enteré que había como 30 y pues servía para todo. Y además aprovechamos incluso que la normativa nos obliga a meter un urinario en un edificio público. Los primeros 100, no sabes por qué, siempre tiene que haber un urinario. Luego ya puedes no poner urinario, pero uno hace falta. Entonces, en uno de los cuartitos de la limpieza metimos el urinario y una pila. Y le pusimos aseo para ostomizados, que son unos minusválidos, bueno, son los que tienen la bolsita, la operación está de ostomía, pero que no les sirve lo de minusválidos, porque se tienen que arrodillar y claro, pues, no sirve el de minusválidos para todos. Entonces, metimos eso, el mingitorio con el lavabo. Lo digo por si a alguien le sirve y le soluciona algo, ¿sabes? Es que vamos a ser pioneros porque tenemos al de ostomizados que no lo tiene nadie. Luego lo ves por YouTube y los ostomizados dicen, esto es un aseo para ostomizar, y es una cosa sideral, y después ya sabéis que no vais a tener aseos, porque es así tan complicado. Y bueno, aquí os quería enseñar ese interior de la puerta. Mirad esto, ¿vale? Es una barra, la que te sirve para dejar la ropa o coger y cerrar, se desliza, ¿vale? Lo vuelvo a poner, ¿veis? Ahí está cerrada, ¿vale? Eso fue un invento ya de rizar el rizo, porque era la solución claro, esa barra en realidad sirve para también que no te abollen, ¿sabes? Que alguien te pegue una patada y te quite la curvatura. Entonces, vale, pues voy a tener aquí unas tracciones interesantes. Ya. Pero luego, aparte de esa solución mecánica, pues tienes esto que también fue yendo al taller, viendo qué posibles maneras teníamos para sacar eso, ¿no? Esa solución. Bueno, y también, nada, la escalera nueva, que es pues Te das cuenta al final que proyectas pensando en las cosas que ya has hecho anteriormente. Entonces, habíamos hecho unas escaleras con zancas metálicas, pero sin el escalonado, en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Arquitectura. Y esta, pues, es una evolución de ese tipo de barandilla. Y bueno, con ese primer tramo, que era de piedra, y la obsesión también, pues, por dejar un elemento muy fino, que son piezas de 5 milímetros por 20 milímetros, o sea, la pletina esa, tú ves solo 5 milímetros. Claro, está soldada, de manera que es casi como si hubiéramos hecho un vaciado completo, ¿no? Un dibujo completo de la zanca. Esto fue, yo digo, bueno, pues, estar detrás del tío del taller y fue técnicamente bastante complicado y medirse bien los dos, como habíamos dejado. Menos mal que el tío de la estructura era bueno y nos lo dejó en el sitio. Y dices, no sé cómo, ¿sabes? Del dibujo lo han logrado hacer igual. Entonces todo venía bien, pero te das cuenta que hay, o sea, que tienes un poco de adaptabilidad, ¿no? Pero que puedes estar vendido con una cosa tan justa, no tan encajada. El ojo de la escalera. Bueno, en la vista lateral y está pues el trabajo de el cantero que ¿cómo conseguí que me lo hiciera? Pues
le dije, oye, es que el meu cante muy fácil, yo digo en el dibujo muy fácil. Ah, y se picó, claro, y me lo hizo perfecto, pero perfecto, porque esta es piedra de Col, entonces ya no era un cantero, ¿no? De toda la vida, sino que era uno de Castellón. Y bueno, el aspecto de la pieza, esta ya es la pieza acabada, ¿vale? Pero mantiene esa idea de continuidad visual que tiene la gente. La gente lo que dice es, esto es lo que había, es lo que estaban acostumbrados, ¿vale? La escalerita que había aquí, junto con esta, y ahora, vale, este es el aspecto nuevo, donde hemos cumplido también con... La historia de las pendientes es muy complicada porque tuve que ir al 10%, 3 metros, lo más apretado que he hecho realmente. Y claro, la gente lo que dice es que ellos pasan y es el mateix edifici. Esto del Facebook que hemos inventado, yo no lo tengo, ¿no? Pero la gente ahora me dice, no parlen mal, no parlen mal. Y te que parlar mal, calla. Bueno, pues oye, ha funcionado. Entonces, ves que al final pues ese trabajo de integrar el edificio, o sea, casi me decía, ¿estarás orgulloso? Sí, bueno, sí, no me lo había planteado, ¿no? Pero que para mí es como si hubiera actuado de manera anónima. O sea, el edificio que había creo que era lo que se merecía, un aumento de calidad material, que era lo que le faltaba, porque obviamente siempre falta dinero. Entonces, aquí hemos tenido esa oportunidad y entonces a la gente lo que le hemos hecho es devolverle pues su edificio, ¿no? No poner ventanas de aluminio, sino de madera, de hidroco, tener este trabajo de brisolé que recupera pues esa geometría originaria de cuarterones de las ventanas originales. Al final es una geometría lineal que tú la conviertes en algo volumétrico y entonces ves que funciona. Pero tampoco... Claro, es una intuición, lo dibujas, pero cuando lo haces, lo llevas a la práctica, pues es cuando ves que, ¿sabes? Que has acertado, ¿sabes? Y además que entiendo que la gente, pues eso ya ni se acordará. Para ellos es el mismo edificio. Y en fin, pues esta ha sido la experiencia, ¿no? Devolverles, a la vez que hacía arquitectura, pues no robarles ciudad, ¿no? Devolverles ese trocito de ciudad. Bueno, pues creo que esto era... No seguimos con otras, pero... Paco, Julio, Ivo, gracias por el tiempo que habéis dedicado a hablar de estos proyectos. Y a vosotros por el tiempo que habéis dejado vuestro estudio, vuestro trabajo, que al final entendemos, esto no deja de ser trabajo, pero diferente, ¿no? Dicho esto, antes de pasar a tomar un cafecito y un bocado, quería que a la vez que estáis tomando ese café, vierais un poco la dedicación que Aura le ha puesto a que esto sea una tienda porcelanosa, tanto la ceramoteca, los ambientes, el crión, es decir, que esta es vuestra casa y que cualquier cosa que necesitéis les tenéis a ellos, a toda la gente de Alicante y nada, de nuevo muchas gracias por venir.